Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para aquellos que no me conozcan, soy el doctor Sánchez Monestillo, soy especialista en cirugía dental, en implantología dental, en prótesis dental, en estética dental y en restauradora dental. He estudiado la mayor parte de mi tiempo en España, he estado en varias universidades, tanto de España como del mundo, y acabé mi formación en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, donde estuve prácticamente 3 años y casi otro año más de profesor visitante, y luego me convertí en profesor adjunto. Entre las cosas que he hecho, pues soy el director y dueño de Clínicas Turrión Monestillo y publico artículos a nivel científico en revistas internacionales, y además es una actividad que compagino con mi actividad como profesor, en este caso adjunto, en la University of Southern California. Aparte de esto, doy charlas por diversas partes del mundo, entre ellas y unas de las más importantes en la Universidad de Harvard, en Boston. Dicho esto, y a modo de presentación, hoy quería hablaros un poco de un tema sobre el que me preguntáis mucho, que es el dolor en odontología. Lo primero que tenemos que entender es de dónde vienen ese dolor, o si realmente ese dolor existe o no, y cómo vamos a tratarlo para poder solucionar el problema del miedo. El miedo en odontología es algo que está muy extendido y que muchas veces no está tan justificado como nosotros pensamos. Hay mucha gente que tiene no solo miedo, sino pánico al dentista, y al final son miedos adquiridos o aprendidos de experiencias previas nuestras que han sido desagradables, o incluso de experiencias de familiares nuestros que han sido transmitidas de padres a hijos durante una o varias generaciones. Para entender por qué se produce el miedo a la odontología, tenemos que entender un poco de qué se trata el miedo a nivel general. El miedo se explica debido a nuestro cerebro reptiliano. Antiguamente, cuando éramos prácticamente primates, ¿no?, debido a la evolución, si vamos atrás en el tiempo, el ser humano tenía que decidir entre fly or flight, ¿no? Tenía que escoger entre luchar o volar, ¿no?, o escapar. Entonces, en ese binomio de escapar o luchar se basaba la existencia y se basaba la supervivencia del ser humano. Es decir, cuando el ser humano caminaba por un bosque y encontraba o oía un ruido al otro lado de un seto o de un árbol, tenía que decidir primero si iba a ver qué era o no, y segundo, si encontraba algo, tenía que decidir si luchar o escapar, porque eso que aparecía detrás del seto podía ser algo que le causase la muerte, y no había segundas oportunidades. Entonces, el ser humano ha desarrollado un gran miedo a lo desconocido, y entre ellos ha desarrollado un gran miedo al dolor, porque el dolor significaba muchas veces la pérdida o muerte del ser humano. Por tanto, era mucho más grave antes que ahora el hecho de cómo se afrontaban esos miedos. Si algo daba miedo, generalmente podía ser algo peligroso, algo que acabase causándonos la muerte. Por tanto, el ser humano tenía que decidir si luchar o escapar, y generalmente escapaba. Este raciocinio y esta forma de pensar ha quedado inculcada en el ser humano a lo largo de las generaciones, y se ha establecido muchísimas cosas ese miedo, entre ellas, obviamente, en la odontología o en los dentistas. Ocurre también que muchos de los miedos que las personas tienen no son miedos propios, porque hay muchas personas que ni siquiera han tenido esa exposición a ese estímulo del miedo, sino que han sido sus padres, sus abuelos o su propio entorno, ya sean amigos o novios, novias, maridos, mujeres, que hayan tenido experiencias previas desagradables y que hayan infundado ese miedo en nosotros a través de terceras personas. A día de hoy, el miedo en odontología no está muy justificado. ¿Por qué? Porque existen diferentes métodos para que el miedo al dolor desaparezca. Y en este caso, podemos hacer que los procedimientos sean totalmente indoloros.
¿Cómo conseguimos que los procedimientos no duelan nada? Pues bien, tenemos 3 herramientas básicas. Tenemos una herramienta que es la utilización de anestesia tópica, que son geles que se aplican en una zona y que producen un adormecimiento del área a tratar. Esta anestesia es muy rápida, no tenemos que pinchar ni siquiera, es simplemente aplicando un gel, pero la profundidad de la anestesia no es muy grande, entonces servirá para algunos procedimientos menores, pero para otros que son más internos o más extendidos no va a funcionar de forma adecuada. Por otro lado, la segunda es la utilización de anestesia local. ¿Qué es la anestesia local? La anestesia local se entiende como anestesia que se infiltra, que se pincha dentro de los tejidos o dentro de la zona a tratar y que produce un adormecimiento o una insensibilidad de un área mayor para poder tratar a un paciente. Este tipo de anestesia, en combinación con las otras dos, que ahora pasaremos a la tercera, es la anestesia más utilizada en el dentista. ¿Por qué? Porque es muy sencilla, solo interfiere con la función de un área muy pequeñita y produce suficiente adormecimiento y desensibilización de una zona, lo que nos permite trabajar con comodidad a los dentistas y con comodidad a los pacientes, porque no van a sentir ningún dolor. Por último, tenemos el tercer tipo, que sería el tipo anestesia general, o si es un paso menor, podríamos llamarlo sedación. ¿Cuál es la diferencia entre la sedación y la anestesia general? La sedación es una anestesia más superficial, es decir, el paciente no se acaba de dormir al 100% como en la anestesia general, y sin embargo en la anestesia general el paciente necesita ayuda para respirar por sí mismo. Por eso el paciente tiene que estar intubado, le ponen un tubo por la nariz o por la boca para poder mantener la respiración del paciente de forma controlada. Sin embargo, en la sedación el paciente puede respirar por sí mismo y responde a algunos estímulos. Por eso, en la sedación aún necesitamos aplicar anestesia local, es decir, pinchar o infiltrar anestesia local en una zona determinada. Bien, estas técnicas se pueden combinar. Podemos hacer anestesia general y dormir al paciente completamente, por lo tanto no se va a enterar de nada. Podemos sedar al paciente, por lo tanto va a estar muy aturdido, prácticamente no se va a enterar de nada, ni del procedimiento general ni del dolor, aunque cuando hacemos procedimientos de anestesia general y de sedación se recomienda también pinchar e infiltrar anestesia, pero por motivos de el sangrado y por motivos de reducir la respuesta dolorosa del paciente, porque el paciente, aunque esté dormido completamente, puede recibir estímulos de dolor. Entonces tenemos sedación y anestesia general por un lado, con las que están combinadas con la anestesia local, es decir, con infiltrar anestésico, pinchar en la zona. Tenemos también la posibilidad de usar solo anestesia local, en el caso que queramos dormir una zona, pero no queramos dormir al paciente. Esto tiene como ventaja que no tenemos los problemas de la anestesia general ni de la sedación, que por lo normal esas complicaciones suelen ser que el paciente tenga problemas de respiración, que se complique la anestesia general o la sedación y que el paciente pueda tener algún episodio que no controlemos, en el que no consiga respirar bien y al paciente pueda tener problemas de respiración, incluso acabar teniendo problemas graves como falta de oxígeno y hipotéticamente o en algunos casos muy poco frecuentes podría causar la muerte del paciente. Por su lado, la anestesia local, cuando nosotros infiltramos anestesia en un paciente, es muy seguro. Las complicaciones son muy extraordinariamente raras y es un procedimiento muy sencillo. Por lo tanto, los dentistas preferimos hacer las técnicas nuestras usando solo anestesia local, es decir, inyectando un anestésico que te duerme en una zona y podemos trabajar en esa zona sin ningún dolor. Ese tipo de anestesia se puede combinar también con anestesia tópica, es decir, poner un gel para que se adormezca la zona y que cuando nosotros infiltremos anestesia no duela tanto. Eso lo explicaremos un poquito más adelante. Si el procedimiento es muy local y prácticamente no hay nervios
relacionados con el procedimiento que vamos a hacer, podríamos utilizar solo anestesia local, que es un gel que se aplica en la zona y se adormece. Pero recordar que eso solo se puede hacer para procedimientos que son muy poco invasivos. Por lo general, en la mayoría de las ocasiones, si necesitamos anestesia, necesitaremos colocar anestesia local infiltrada. Hay muchos pacientes que tienen un gran miedo a todos estos procedimientos, sobre todo a la parte de la anestesia, es decir, cuando te pinchan la anestesia. Por eso hay veces que usamos anestesia tópica, es decir, ponemos un gel que lo que hace es evitar que el paciente sienta cuando tú le estás inyectando anestesia, y también existe la posibilidad de usar técnicas de sedación parciales durante la parte en la que nosotros inyectamos anestésico. ¿Cómo sería esta parte? Utilizaríamos predominantemente gases como el óxido nitroso, que son gases inhalados, en los cuales el paciente pierde un poco la consciencia, y utilizaríamos esos segundos o minutos para inyectar anestesia para dormir la zona del paciente. Existe otra posibilidad, que sería utilizar sedación con pastillas. ¿Cómo utilizaríamos esto? Lo que haríamos sería deprimir la respuesta sensorial del paciente utilizando pastillas o medicaciones del tipo ansiolítico o antidepresivo. ¿Cómo son este tipo de pastillas? Pues por ejemplo las benzodiazepinas, pues tipo Lexatin, Trankimazin, etcétera, etcétera, que lo que hacen es reducir la sensibilidad del paciente a los estímulos externos. Entonces, cuando el paciente se toma un Trankimazin o un Lexatin antes de un procedimiento odontológico, lo que va a hacer es estar más relajado y va a tener menor excitación y menor sensibilidad al dolor. Entre ellas, una de las ventajas que tiene también este tipo de medicación, al igual que el tipo de sedación como el óxido nitroso, es que el paciente va a tener un menor reflujo gastroesofágico, por lo tanto va a tener menos sensación de náusea y de vómito, o de, sensación de que se ahoga, y por otro lado va a producir una relajación muscular, lo que nos va a ayudar mucho porque los músculos de la cara y de la masticación van a estar más relajados, y por tanto el paciente va a estar más cómodo porque va a ejercer menos fuerza y va a ser más fácil para nosotros realizar el procedimiento porque no tenemos la tirantez y la tensión de los músculos en la zona. Dicho esto, tenemos que decir que aplicando todas estas múltiples técnicas que llevan años y años en el mercado, es decir, son cosas muy antiguas ahora, y estos tipos de anestésicos se llevan utilizando muchísimos años, podemos decir que todos los procedimientos son de anestesia, ya sean tópico, local o sedación, anestesia general, son procedimientos que son muy seguros y que es muy difícil que tengan complicaciones. Las complicaciones existen, como en todas las cosas, existe un porcentaje pequeño, pero son técnicas muy probadas y que son muy difícil que se compliquen. Estas técnicas eliminan el dolor del paciente durante los procedimientos, por tanto son muy seguras, funcionan muy bien y eliminan todo dolor del paciente. Por tanto, el dolor y el miedo al dolor en odontología a día de hoy es un tema que debería estar resuelto, pero como hemos dicho, se trata de nuestro cerebro reptiliano con nuestro luchar o volar, el que se encarga de perpetuar esa sensación de miedo al dolor y del dolor en odontología. Sabemos que el dolor tiene un gran componente psicológico, entonces hay muchos pacientes que ni siquiera están teniendo dolor, pero su propio cerebro, sus propios pensamientos van a magnificar el dolor que sienten. Igual ocurre cuando el paciente tiene un dolor que no está justificado físicamente, que es lo que nosotros llamamos un dolor psicosomático, creado por el psico, por la mente. Hay pacientes que, pensando que ellos van a estar mal y que están mal y que tienen dolor, son capaces de desarrollar un dolor real en base a un pensamiento, es decir, sin existir un estímulo o un problema real en su cuerpo, están sufriendo dolor. Por lo tanto, es muy importante controlar la mente, ser sensato y estar tranquilo durante los procedimientos, porque eso va a revertir sobre el profesional y sobre el resultado de muchas formas. Cuando el paciente está nervioso, ese nerviosismo se va a transmitir al profesional
y ese miedo se va a transmitir indirectamente al profesional, y aunque el profesional sea una persona muy capacitada, siempre va a sentir esa presión o esa sensación de miedo por parte del paciente, y esa transmisión de energía y de vibración baja entre el profesional y el paciente es algo muy detrimental para el profesional. De hecho, yo desde mi experiencia creo que los procedimientos siempre salen mejor en pacientes que están tranquilos y confiantes. Cuando el paciente está nervioso, ansioso y aprensivo, transmite esa energía hacia los profesionales, y generalmente son estos pacientes los que suelen tener más complicaciones en sus procedimientos odontológicos. Así que, como consejo, siempre que vayas y te pongas en manos de un dentista o de alguien de la profesión médica, tienes que estar tranquilo y confiar en esa persona. Piensa que estás en sus manos y no puedes hacer nada durante el tiempo en el que está haciéndote el procedimiento. Por tanto, la mejor decisión es confiar en él y poner esa energía positiva y esa energía confiante en el profesional. Esta confianza se va a transmitir claramente de una forma que nosotros no conocemos, quizás en el éter o en el subconsciente o a través de energía o vibración, y va a hacer que los procedimientos salgan mucho mejor y existan muchas menos complicaciones. Si aplicamos todo esto, deberíamos estar tranquilos y no tener ningún miedo a que los procedimientos vayan a salir bien o vayan a salir como nosotros esperamos. Entonces, recordad, las técnicas son muy seguras, las técnicas funcionan muy bien, independientemente de que utilicen anestesia local, anestesia tópica o sedación o anestesia general. Todas estas anestesias han sido probadas a lo largo de muchos años, y las complicaciones representan un porcentaje muy pequeño, o sea que tienes que estar tranquilo. Si estás tranquilo, esa energía y esas vibraciones se van a transmitir directamente a la persona que te está haciendo el procedimiento, y lo que vas a conseguir es que esa persona esté mucho más tranquila y los procedimientos salgan mucho mejor. Es algo que no podemos demostrar científicamente, pero sin duda, tras muchos años de mi experiencia, en mi caso, es algo que se nota y que se agradece mucho cuando el paciente se pone en tus manos, deja hacer y confía en los resultados. Este tipo de procedimientos es raro que se compliquen, siendo los que se complican más cuando el paciente viene nervioso, angustiado y pone todo su estrés y toda su ansiedad en ti. Así que no hagas esto. Dicho todo esto, lo que tenemos que entender es que el miedo en odontología no está justificado. Es un miedo que es heredado o aprendido muchas veces de generaciones anteriores, o en algunos casos debidos a una mala experiencia previa personal. En ese caso, lo que tenemos que entender es que cuando el procedimiento está bien realizado y la anestesia está bien colocada, no deberías de tener ningún dolor durante el procedimiento. Una cosa muy importante y que debéis tener en cuenta, tanto profesionales como pacientes, es que cuando te duele, tienes que avisar de que te duele. ¿Por qué? Porque si te está doliendo, significa que la anestesia o no está haciendo su función, o su función está desapareciendo por el tiempo. Recordar que la anestesia dura un tiempo dentro de la boca y dentro del organismo, hasta que se metaboliza y se, digiere y desaparece. Entonces tienes que avisar de que el efecto ya está desapareciendo para que los profesionales puedan tomar acción, reinfiltrar o reanestesiar, y que sigas con comodidad el resto del procedimiento. Si tú no avisas ni dices nada cuando estás teniendo dolor, significa que el dentista o el médico puede pensar que tú no estás sufriendo de dolor durante el procedimiento, y por lo tanto a lo mejor no reinfiltra o no pone más anestesia porque cree que no te está doliendo. Lo que va a ocurrir es que con el paso de los minutos y de las horas, la anestesia va a ir disminuyendo y cada vez te va a doler más. Entonces va a ocurrir que cuando vuelvan a poner anestesia de nuevo, que vayan a reinfiltrar, vas a encontrar con que tienes dolor. ¿Por qué? Porque la anestesia ha ido desapareciendo. Entonces eso es muy importante. Recordad que existen varias formas de que la anestesia no duela absolutamente nada. Una es utilizar anestesia tópica previa, que es un gel antes de pinchar o de inyectar la anestesia. Se puede calentar la anestesia porque cuanto más cercana sea la temperatura de la anestesia con el cuerpo,
menos doloroso es. Por eso los médicos a veces y los dentistas calientan los tubos de anestesia antes de pinchar a los pacientes. Es un tema de temperatura. Cuanto más paralelo y más parecido sea la temperatura entre el cuerpo y la anestesia, menos doloroso es. También se pueden utilizar herramientas de distracción, como puede ser mover el labio, tirar de una oreja, tocar la nariz o levantar un pie, como a veces hacemos en niños, para distraerles en el momento de pinchar la anestesia. Y otra de las formas es sedar al paciente, ya sea con óxido nitroso, es decir, con un gas, el gas de la risa, que va a hacer que no sientas tanto el pinchazo, o hacerlo con medicación, ya sea tipo ansiolíticos o antidepresivos, tipo benzodiazepinas, etcétera, etcétera, como tranquimacin, lexatin, que lo que va a hacer es disminuir tu respuesta nerviosa y tu respuesta al dolor. Por lo tanto, te van a anestesiar y tú vas a tener una mayor comodidad. Lo último sería directamente que te duerman con anestesia general y de ese modo no sentirías absolutamente nada cuando te inyectan la anestesia. Todas estas técnicas combinadas son muy útiles para hacer que el procedimiento no duela nada. Incluso si obviamos la parte de anestesia general y sedación, simplemente utilizando anestesia tópica y elementos de distracción, cuando inyectemos la anestesia el paciente prácticamente no tiene que sentir casi nada. Por tanto, tenéis que estar tranquilos, no tener miedo, porque si los procedimientos están bien realizados, no te va a doler ni el durante y a lo mejor puede doler, molestar un poco en el postoperatorio después de hacer el procedimiento, pero para eso vas a estar tomando medicación. Esa medicación hará que después de hacer el procedimiento tampoco te duela nada. Es decir, la única parte que puede doler es antes de ir al dentista, que es si no vas y no solucionas tus problemas, cada vez te va a doler más y cada vez va a ser peor. Recordad que los problemas en odontología y en medicina nunca van a mejor, siempre van a peor. Por tanto, si dejas la situación inicial como está y ya tienes dolor o infección, el problema solo va a hacer que agravarse. Cada vez vas a tener más dolor y cada vez va a ser peor. Además, el problema, cuanto más lo dejas, peor es la solución, porque la solución suele ser más complicada, técnicamente es más difícil de solucionarlo, y además, como los procedimientos son más difíciles o requieren un mayor número de procedimientos, siempre va a ser más caro. Entonces, lo más sencillo, lo mejor, lo más rápido y lo más barato es siempre atender los problemas en cuanto surgen. Por eso siempre os recomiendo acudir a revisiones cada 6 meses, porque os pueden evitar muchísimos problemas en el futuro. Además de la revisión, deberíais hacer siempre una limpieza, mantenimiento cada 6 meses, para mantener todo en orden. Reemplazar todos los dientes que se hayan perdido, curar todas las caries que tengáis lo antes posible, antes que se hagan mayores. Ya discutiremos esto en otros vídeos. Y por último, también tenéis que corregir la posición de los dientes para evitar problemas en cuanto a la mordida. Recordad que muchos de los problemas o el origen de muchos problemas es que la mordida no está bien, no solo que estén descolocados y que afecte estéticamente o te los veas mal, sino que la mordida puede hacer que muerdas mal y que acabes rompiendo dientes que no debes o se acaben desgastando. Y por otro lado tenemos las enfermedades de las encías que provocan infección y al final hacen que la encía sangre, duela y que los dientes se puedan perder. Y tenemos el problema de caries, que son los problemas relacionados con dientes. Ya explicaremos un poco más adelante cómo sería el dolor de cada una de las cosas para que sepáis identificarlos y cuáles son los tratamientos indicados para cada una de las cosas, para que cuando vayáis al dentista os sentáis cómodos y tengáis información suficiente para entender qué es lo que pasa, qué es lo que os tienen que hacer y te perdáis todo el miedo a todos los procedimientos. Mi objetivo en este canal es que estéis lo más informados posibles, que perdáis el miedo de venir a la clínica, que os sintáis como en casa y que entendáis por qué se producen las cosas y cómo solucionarlas. De nada sirve meter la cabeza en la tierra como un avestruz o mirar para otro lado, porque los problemas siempre van a volver y van a volver con mayor gravedad. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale al like, regístrate, dale a compartir y déjame un comentario si quieres tratar algún tema en específico. Si te has quedado con dudas,
o si quieres que te ayude con algo, nos vemos en la clínica.